Hola y bienvenidos a nuestro canal. Y en el video de hoy traigo 10 series turcas que retratan el matrimonio forzado. Sin más preámbulos, comencemos. Número 10. Querido pasado. Sevgili Hekmiş es una serie dramática turca que sigue la vida de 3 hermanas que fueron separadas a una edad temprana y nunca supieron de la existencia de la otra. La serie comienza con la hermana mayor, İpek, que se prepara para el día de su boda. El mismo día llega una carta anónima diciéndole que tiene 2 hermanas que no conoce. Inmediatamente les escribe, invitándolas a su boda, y pronto las 3 hermanas se conocen, mientras que İpek está emocionada de finalmente tener hermanos. Las hermanas descubren rápidamente que İpek está a punto de casarse con un hombre que le dobla la edad y que abusa físicamente de ella. Las hermanas trabajan juntas para encontrar una manera de rescatar a İpek de su matrimonio inminente y, en última instancia, salvarla de una vida de abuso. En el camino, las hermanas también conocen a un hombre misterioso llamado Sinem, que tiene un pasado complicado con el futuro esposo de İpek. La serie sigue a las hermanas mientras intentan salvar a İpek y, en el proceso, explora conceptos de familia, amor, confianza y autodescubrimiento. A lo largo de la serie, las hermanas se enfrentan a decisiones difíciles y sus elecciones tienen consecuencias duraderas. Sevgili Hekmiş es un drama convincente que arroja luz sobre la devastadora realidad del matrimonio forzado y la importancia de la familia. Número 9. Erkay. Erkay es una serie de televisión dramática turca que se estrenó en ATV en 2019. Se basa en la historia de amor de Reyhan, una joven de familia acomodada, y Miran, un hombre que busca vengarse de su familia. La serie sigue su complicada relación y los desafíos que enfrentan, incluido un matrimonio forzado. Reyhan se ve obligada a casarse con Miran como parte de un trato para poner fin a una disputa de larga data entre sus familias. A pesar de su animosidad inicial entre ellos, finalmente se enamoran. Sin embargo, también deben lidiar con la hostilidad de sus respectivas familias y las expectativas sociales, que crean obstáculos para su relación. La serie ha sido bien recibida y ha ganado muchos seguidores en Turquía e internacionalmente. Número 8. Trampa de amor. En esta serie turca seguimos la historia de Ais, una chica de una familia modesta, y Kerem, un conocido hombre rico y guapo. Ais y Kerem se ven obligados a casarse después de que se hagan acusaciones calumniosas contra Ais. La relación de Ais con sus hermanos es tensa y ellos la manipulan. El protagonista masculino es Kerem y vive en Estambul. Esto lleva a que la familia de Kerem y Ais se entrelacen. Finalmente, Ais y Kerem se encuentran en un matrimonio forzado. Los dos intentan sacar lo mejor de la situación y encontrar una manera de hacer que su matrimonio funcione, pero los hermanos de Ais los desafían constantemente. La relación de Ais con sus hermanos mejora con el tiempo y juntos ayudan a Kerem y Ais en su viaje. Mientras se enfrentan a decisiones difíciles y sus elecciones tendrán consecuencias duraderas, la serie destaca cómo 2 personas pueden unirse a pesar de sus diferencias y apoyarse mutuamente para encontrar la felicidad. Afili Aşk examina la realidad del matrimonio forzado y las luchas que conlleva. También explora la importancia de la familia y la fuerza del amor, mostrando cómo 2 personas pueden superar sus diferencias y encontrar la manera de hacer que las cosas funcionen. Número 7. Ramo. Ramo es una serie dramática turca que sigue la historia de Ramo, un huérfano criado por sus abuelos. Ramo es un joven lleno de ambiciones y sueños de convertirse en un abogado exitoso. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando descubre que su abuelo ha arreglado un matrimonio forzado entre él y una mujer llamada Sibel. Ramo se embarca en una misión para escapar de su inminente matrimonio y descubre un poderoso secreto familiar en el proceso. Ramo es una poderosa historia que arroja luz sobre la devastadora realidad del matrimonio forzado. A lo largo de la serie, Ramo se enfrenta a decisiones difíciles y sus elecciones tienen consecuencias duraderas. La serie explora temas de familia, amor, confianza y autodescubrimiento y destaca la importancia de defenderse y seguir sus sueños. Número 6. Amor a segunda vista. Zeynep es una joven que vive feliz con su padre y su tía hasta que se enamora y decide seguir su corazón, dejando atrás a su familia y mudándose a Estados Unidos con su novio. Al principio, las cosas le van bien, pero su vida da un vuelco cuando queda embarazada y su novio la deja. Decidida a tener el bebé y criarlo sola, Zeynep intenta hacer que las cosas funcionen, pero le resulta difícil arreglárselas como madre soltera con un recién nacido. Desesperada y luchando, no tiene más remedio que regresar a Turquía. Por otro lado, Fatih, un joven de una conocida familia turca que está descontento con su vida y se siente atrapado por las expectativas puestas en él.
para escapar de un matrimonio arreglado, decide irse a los Estados Unidos para realizar estudios de posgrado y comienza a disfrutar de la libertad que conlleva estar lejos de su familia y su prometida. Mientras está en los CEU, encuentra a su primer amor y quiere casarse con ella. Pero ella rechaza su propuesta y lo deja desconsolado. Desesperado y sin otro lugar al que acudir, Fatih regresa a Turquía. Estos dos jóvenes desesperados de diferentes orígenes se conocen en un vuelo a Estambul, donde hacen un acuerdo de matrimonio. Fatih quiere que Zeynep se haga pasar por su esposa para recuperar su libertad, mientras que Zeynep acepta la oferta para tener tiempo de explicarle a su familia lo de su bebé. El acuerdo de matrimonio es un medio para que tanto Zeynep como Fatih escapen de sus situaciones difíciles y encuentren un camino a seguir, pero no está claro si su plan tendrá éxito o si solo conducirá a más complicaciones. Número 5. El amor está en el aire. En esta serie de comedia romántica turca vemos a Eda, una joven que estudia para convertirse en diseñadora de interiores, y Serkan, un exitoso y rico hombre de negocios que se ve obligado a contraer matrimonio falso con Eda. Eda y Serkan son inicialmente adversarios, pero a medida que pasan más tiempo juntos, comienzan a desarrollar sentimientos el uno por el otro. La serie sigue su relación mientras navegan por los desafíos y las complicaciones de su falso matrimonio y tratan de encontrar el camino hacia una relación real y genuina. La serie ha recibido críticas positivas por sus personajes identificables y su atractiva trama, y ha ganado una base de fans grande y devota. No se trata específicamente del matrimonio forzado, sino que el tema del matrimonio falso se usa como un dispositivo para unir a Eda y Serkan y explorar su relación. Número 4. Amor eterno. La serie trata sobre Kemal, un joven de una familia de clase trabajadora, y Nien, una mujer de una familia rica e influyente. Los dos se enamoran, pero su relación se complica por las diferencias de clase entre ellos y el hecho de que Nien ya está comprometida para casarse con otro hombre, Emir, que es un hombre de negocios poderoso y despiadado. La relación de Kemal y Nien se complica aún más por el hecho de que Emir está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener a Nien a su lado, incluido el uso de la fuerza y la intimidación para tratar de controlarla. La serie sigue a Kemal y Nien mientras intentan encontrar el camino el uno para el otro a pesar de los muchos obstáculos en su camino, incluidos los esfuerzos de Emir por mantenerlos separados. La serie no trata específicamente sobre el matrimonio forzado, sino que el tema de un matrimonio no deseado o inadecuado se utiliza como telón de fondo para la historia de la relación de Kemal y Nien. Número 3. La canción de la vida. La canción de la vida es una conmovedora historia de dos personas unidas por el destino y el poder del amor. Sigue la historia de dos amantes desafortunados, Melek y Kerim, que se ven obligados a un matrimonio arreglado después de que sus padres se hicieran una promesa cuando eran más jóvenes. Kerim se graduó de la universidad y tiene planes de trabajar en Alemania, pero se ve obligado a regresar a Estambul para cumplir la promesa de su padre de un matrimonio concertado con Melek. Sin embargo, este plan cambia rápidamente cuando la hermana de Melek, Julia, toma el asunto en sus propias manos y Kerim acepta casarse con ella. Kerim no está contento con su matrimonio forzado con Julia y decide irse a Alemania para continuar su vida allí, dejando atrás a Julia. Pero Julia no es de las que aceptan un destino que no es de su propia elección, y sigue a Kerim a Alemania, interrumpiendo sus planes cuidadosamente elaborados. La pareja lucha por llegar a un acuerdo con su matrimonio forzado y debe llegar a entenderse y entender las circunstancias que los unieron. También deben lidiar con los desafíos de las expectativas de su familia y las dificultades de un matrimonio intercultural. ¿Serán capaces de superar sus diferencias y encontrar el amor verdadero a pesar de su matrimonio forzado? Número 2. El Cuervo. Kuzgun es una serie de televisión turca sobre un joven llamado Kuzgun cuya vida da un vuelco cuando su padre, un oficial de policía de confianza, es traicionado por un colega y va a la cárcel mientras el colega se convierte en la mano derecha de un narcotraficante. La familia de Kuzgun es el objetivo de la pandilla del narcotraficante y se llevan a Kuzgun, pero logra escapar. Regresa a casa para descubrir que su familia se ha ido y se ve obligado a sobrevivir en las calles. 20 años después, Kuzgun busca venganza y trama un plan para unirse a una pandilla en Estambul y convertirse en el hombre más poderoso de la ciudad. Para lograr este objetivo, persigue a Dila, que vive en Londres y trabaja como abogada. Kuzgun se convierte en su guardaespaldas y le salva la vida sin revelar su identidad. Mientras busca venganza, Kuzgun debe navegar por temas de familia, amor, confianza y autodescubrimiento. La serie aborda el tema del matrimonio forzado y la importancia de valerse por uno mismo. Número 1. Amor en blanco y negro.
En esta serie de televisión de drama romántico turco, seguimos la historia de dos amantes desafortunados, Asli y Ferhat. Asli es una cirujana y sanadora decidida, hermosa, cariñosa y hecha a sí misma, mientras que Ferhat es un temido asesino a sueldo que trabaja para una poderosa organización criminal. Sus caminos se cruzan un fatídico día cuando Ferhat es enviado a capturar a Asli, y en lugar de matarla, ella lo conmueve y decide dejarla ir. Poco sabe él que esta decisión pondrá en marcha una serie de eventos que eventualmente conducirán a su matrimonio forzado. Asli y Ferhat provienen de dos mundos diferentes y, por lo tanto, no se llevan bien al principio. Ferhat es frío y distante, mientras que Asli es compasivo y amable. Asli pronto descubre el trágico pasado de Ferhat y comienza a comprender por qué es como es. Ella comienza a amar al hombre que se esconde debajo de su máscara bestial y lo apoya en silencio mientras lucha para proteger a su familia y su propia vida. Asli y Ferhat se enfrentan al peligro, la intriga y la pérdida que sacuden sus cimientos, pero finalmente se acercan más a medida que aprenden más el uno del otro. Ferhat finalmente se ve obligado a tomar una decisión difícil, casarse con Asli o dejarla ir. Justo antes de dispararle a Asli, Ferhat le ofrece una última oportunidad, le salvará la vida si accede a casarse con él. A pesar de su amor interior que grita por él, Asli acepta y se casan. A partir de ahí, la pareja se embarca en un viaje tumultuoso mientras intentan encontrar el camino de regreso y luchar por su amor contra viento y marea. Estas series turcas retratan el matrimonio forzado de forma romántica y como parte de la cultura del país, pero es importante recordar que esta práctica es inaceptable y debe ser condenada. Es importante que estas series sean vistas críticamente y que se utilicen como una oportunidad para promover la igualdad y los derechos humanos. Esta es solo mi opinión, ¿cuál es la tuya? Cuéntamelo en la sección de comentarios. Y asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte al canal y dar los super thanks si este video te ayudó. Nos vemos en este próximo video.